Comienza El Baturrillo Político con Juan Saavedra Lax. ¿Qué tal? Bienvenidos. Soy Juan Saavedra. Hoy es 21 de noviembre, viernes. Esto es El Baturrillo Político, la actualidad de Aragón cocinada a fuego lento. Y hoy vamos a cocinar esa actualidad política con ni más ni menos que la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca. Alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca. Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros, dedicarnos esta media horita casi de entrevista. Lo primero que le tengo que preguntar, ahora vamos con un poco a la actualidad, pero me pareció ayer verla bailar con unos duendecillos. Sí. Estuvimos presentando la Navidad y había unos elfos en la presentación. Y los elfos, al acabar las respuestas a los medios, me sacaron a bailar. Y obviamente, después de la ilusión con la que había presentado todas las novedades que tenemos para tener una Navidad mágica en Zaragoza este año, pues oye, no me costó mucho, la verdad. Cuéntenos, porque la semana que viene con Juanjo Bona se hace el encendido de luces. Cuéntenos por qué hay más de 600 actos programados. Tenemos una Navidad de ensueño y eso es algo que he querido recuperar desde que soy alcaldesa. Bueno, ya empezamos en la pasada legislatura con Jorge Azcón, porque anteriormente la izquierda tenía una Navidad muy triste, sin luces, sin eventos, huyendo de todo lo que es lo religioso, que al final es el origen de la Navidad, ¿no? El nacimiento de Jesús. Y creo que es una época mágica para las familias, para nuestra ciudad y que hay que promoverlo. Y por eso hemos organizado no solamente un despliegue de iluminación y de alumbrado navideño que siempre llena de magia, pero también anima tanto a los comercios, anima a las calles para vivir el espíritu navideño, sino también, además de estas cuestiones, hemos hecho también más de 600 eventos musicales, animaciones en las calles, en los teatros, en el auditorio, incluso conciertos, en el Príncipe Felipe. En definitiva, es una época de vacaciones para los niños y para que puedan disfrutarlo. Tendremos también mercadillos, la muestra, por supuesto, en la Plaza del Pilar, pero también el mercadillo gourmet en el Parque Grande y muchas actividades. En definitiva, para fomentar ese consumo, ¿no? También un poquito para fomentar el consumo, también el producto de proximidad. Y el turismo. El turismo, por supuesto. Ahora le sacaré el tema turismo. Le quería preguntar por el programa Volveremos, que está en edición actualmente, está en su edición Navidad. Está en su edición de que hoy va a acabarse, así que si alguien quiere ultimar alguna compra, no sé si quedará saldo ya a estas horas, porque lo que hemos hecho ha sido poner casi 4 millones de euros de gasto del ayuntamiento en el programa Volveremos para poder impulsar las compras y anticipar las compras navideñas antes de que llegue el Black Friday, que será la semana que viene. El comercio minorista nos pedía que este mes de noviembre, que a veces se queda un poco flojo, pudiésemos aquí echarles una mano, y por eso Volveremos arrancó hace 3 semanas y eso es el tiempo que ha durado, con su mayor presupuesto, y llegamos a más de 100.000 zaragozanos que tienen la aplicación y que aprovechan estas campañas para tener ese efecto multiplicador. Es bueno para los zaragozanos y es bueno para el comercio minorista de Zaragoza. Y ese comercio minorista, que muchos, por no decir todos, son autónomos. Sin duda. Cuéntenos qué tal está funcionando la oficina de ayuda al autónomo. Pues para mí los autónomos son una prioridad, porque me siento que los autónomos en nuestro país están castigados, están abandonados, son los que tienen siempre subida de cuotas, subida de impuestos y menos ayudas, ¿no?, por parte del gobierno central, y por eso intento que desde el ayuntamiento les demos apoyo, pues con programas como el programa Volveremos o con ayudas como tenemos desde la Consejería de Economía para ayudar a los autónomos que quieren innovar, a los autónomos que quieren impulsar un nuevo comercio,
o esa oficina que también me parece tan importante para impulsar a los autónomos y ayudar a aquellos emprendedores que quieren establecer un negocio y que necesitan encontrar es aquel que es más adecuado a ellos, cómo funciona, aprender un poco porque a veces no se sienten seguros, y ahí esta oficina lo que hace es que aquellos comercios que se van a cerrar por falta de relevo generacional, pero que son viables y rentables, les buscamos el emprendedor que quiere dar el paso, que quiere pasar a ser autónomo y que quiere aprender. Les formamos e incluso les ayudamos a buscar financiación. Y la acogida está siendo muy buena por parte tanto de los comercios que se tienen que no quieren cerrar y que llega al final de su actividad antes de la jubilación, como por parte de múltiples emprendedores de perfiles muy diferentes que ven en esta oficina una forma de formarse y de reducir el riesgo que tiene emprender. Ha mencionado, alcaldesa, al Gobierno de España. Me da que lo vamos a mencionar, si no es usted, seré yo, un poquito más a lo largo de esta entrevista. Precisamente, usted ha estado ahora reunida con la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias y le hemos escuchado hablar de una deuda pendiente del Ministerio de Hacienda en cuanto con la financiación local. Ajá. Cuéntenos. Bueno, las transferencias que tenemos, que nos paga el Estado, ¿no?, por los impuestos de nuestros ciudadanos, de nuestros municipios, llevan cierto retraso, lo cual genera una asfixia en los municipios, y lo reclamábamos que desde el 2023 queda por liquidar estas transferencias corrientes. Pero lo peor de todo es que los ayuntamientos estamos prestando múltiples competencias que no son propias, pero que somos la institución más cercana, y los vecinos, cuando tienen un problema, a quien acuden es a su ayuntamiento, aunque no sea el competente. Hay un problema de seguridad en la calle y los vecinos miran al ayuntamiento. Hay un problema de inmigración en el país y los vecinos piden ayuda al ayuntamiento. Y en muchas materias no somos la administración competente, pero nos ocupamos de muchas más cuestiones de las que nos tocaría, porque sí que nos incumben los problemas de nuestros vecinos. Y por eso lo que reclamamos desde hace tiempo es una financiación justa, revisar esa financiación, y eso no se está haciendo. Pero es más, el Gobierno de España se permite el lujo de endeudarse, de generar un déficit récord. Estamos en un nivel de deuda récord para nuestro país, que pagarán las siguientes generaciones, y en cambio a los ayuntamientos nos obliga a que no tengamos ningún tipo de déficit. Tenemos que acabar con las cuentas sin déficit, pero más allá de las cuentas sin déficit, cuando hay ahorros, porque hemos ahorrado dinero, porque no hemos gastado todo el dinero que teníamos en el presupuesto, nos obliga a dedicarlo a reducir deuda, en lugar de poder dedicarlo a inversiones que necesitan nuestros ayuntamientos, como es la inversión en vivienda o como es la inversión en calles o inversiones en parques o distintas necesidades. Es decir, ellos se endeudan y no tienen límite, y para que salga mejor la foto de su endeudamiento lo contrarrestan limitándonos a los ayuntamientos y obligándonos a amortizar la deuda con cualquier ahorro. Me habla usted de financiación. De financiación le quiero preguntar en cuanto a la ciudad de Zaragoza. ¿Nos va a regalar para Reyes unos presupuestos? Lo voy a intentar. Yo estoy trabajando para tener estos presupuestos. Tengo ya el presupuesto montado con todas mis áreas, con todos los proyectos que tiene la ciudad, que estamos ahora inmersos en una transformación como nunca antes habíamos tenido. Hacía muchas décadas que Zaragoza no tenía tantas obras, tantas reformas y tanta transformación positiva de la ciudad. Y bueno, ahora ya lo tengo cerrado y ahora me falta la tramitación. Voy a intentar hacerlo de la mano de Vox, como he hecho en los presupuestos anteriores, como llevamos haciendo durante muchos años. Desde que llegamos al el Partido Popular al Ayuntamiento de Zaragoza, siempre nos ha apoyado Vox con los votos que nos han faltado para ese presupuesto, y vamos a ver si hay suerte. ¿No me puede hacer un pequeño spoiler si será antes o después de Navidad? ¿Justo antes, justo después? Bueno, la tramitación espero que la empecemos antes de Navidad. Una cosa es la tramitación y luego ya el desenlace será después de Navidad. Me menciona a Vox. Es curioso lo bien que se llevan en el ayuntamiento y lo mal que se llevan los partidos en otras administraciones.
Bueno, yo creo que aquí influyen dos cuestiones importantes. Siempre los municipios y sobre todo en el Ayuntamiento de Zaragoza hemos intentado centrarnos en lo que nos une y dejar a un margen a los lados, las diferencias. Y en el ayuntamiento lo que nos une es resolver los problemas de los vecinos, reformar calles, mejorar los parques, mejorar las infraestructuras, hacer los equipamientos que no se habían hecho nunca, mejorar el alumbrado y todas esas cuestiones. Tenemos personas bastante razonables en el equipo de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza que lo han sabido entender. Bastante razonables que no del todo. Bueno, yo sí, y yo creo que son razonables en el sentido de que lo han sabido entender siempre y han sido muy responsables, más que razonables, o sea, yo creo que sobre todo es responsables la palabra, porque siempre han ejercido con este apoyo a los presupuestos la responsabilidad de que la ciudad siga avanzando, siga transformándose, gobernada por el Partido Popular, pero sin bloquear, que podrían haber optado por el bloqueo. Y yo creo que en ese sentido, pues me parece que es un acto de responsabilidad por parte. Por eso digo que son las políticas que hay municipales, que son distintas a las de otras instituciones, pero también las personas. Dice que se pueden poner de acuerdo porque entienden que hay problemas, o sea, ambos entienden cuáles son los problemas de la ciudad o que comparten el pensamiento común, ¿no?, de cuáles son los problemas. Entonces, con el PSOE, ¿qué ocurre? Porque deben pensar que hay problemas en la ciudad completamente diferentes. ¿Qué tal se lleva con el PSOE de la señora Lola Ranera? ¿Con la Lola Ranera de antes o la Lola Ranera de ahora? Porque Explíqueme esa diferencia, pero ¿puedo adivinar que hay una Lola Ranera lambanista y una sanchista? sin duda, esa es la cuestión. Cuando empezamos la legislatura, Lola Ranera era una persona que respondía, digamos, al equipo de Javier Lambán. De hecho, fue Javier Lambán En paz descanse. quien la puso como portavoz y confió en ella para que fuese la portavoz y la candidata al Ayuntamiento de Zaragoza. Y efectivamente ya era muy difícil entendernos, porque es verdad que siempre ha entendido el bloqueo como una forma de hacer mejor su labor de oposición, no apoyar al gobierno, sino bloquear al gobierno. Pero en este último año ha habido un cambio radical al llegar Pilar Alegría y ser la secretaria general del Gobierno de Aragón. Pues precisamente Lola Ranera, la portavoz municipal, se olvidó de quién le había puesto como candidata y como portavoz y decidió dar un giro, abandonar la corriente lambanista, ¿no?, que se estaba presentando ahí, Darío Villagrasa, que era el otro candidato. Correcto. Lambanista. La portavoz Ranera dijo que le iba a apoyar y de repente de un día para otro se esfumó. Efectivamente, yo creo que ahí cambió, negoció con Pilar Alegría seguramente sillones y esas cosas que se suelen negociar y a partir de ahí pues es la que tenemos ahora. Entonces el PSOE de hoy en el ayuntamiento es un PSOE que no solamente bloquea al gobierno porque entiende que así es mejor su labor de oposición, sino que es un partido socialista que defiende a los independentistas, que defiende que Cataluña tenga una mejor financiación que tiene Aragón, que defiende que Zaragoza y Huesca no necesiten un cercanías y vota en contra de mociones que solicitan hablar con el Ministerio para pedir una mejor conexión entre Huesca y Zaragoza. Bueno, en definitiva, que está al servicio de los intereses de Sánchez y por lo tanto de Sánchez y sus socios, que no olvidemos que estamos hablando de Bildu, de Junts, de Esquerra y de los que quieren romper España. Alcaldesa, ¿cree usted que en la política existen las casualidades? Lo digo, perdón, porque es que da la casualidad de que el señor Gómez Gámez, portavoz adjunto del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, sale hasta 2 veces en 2 informes diferentes de la UCO, Pues, en el caso Koldo. como suele decir alguien que conozco, anda como un pato, tiene pico de pato. Yo creo que las casualidades no existen, pero me parece que es grave que ya tuvimos una primera mención en el primer informe de la UCO y pedimos explicaciones y por eso el Comité de Ética del Partido Socialista cesó
concejal. Pero lo cesó de verdad, porque dijeron que sí, Bueno, pero... lo cesaron temporalmente, él se retiró porque le abrieron un expediente de investigación. Estuvieron investigando y llegaron a la conclusión de que no teníamos que preocuparnos de nada ni estaba cercano al caso de corrupción de Koldo, Ábalos y de todo el entorno de Cerdán. Y por lo tanto lo han vuelto a restituir hace poco como portavoz adjunto en el Ayuntamiento de Zaragoza del Partido Socialista. Con tal mala suerte de que en 2 semanas ha vuelto a salir esta semana un informe de la Mala UCO. suerte, no sé yo. Y vuelve otra vez a salir casualmente el mismo concejal. En este caso, además, vuelve a ser mencionado, pero años antes, porque en el primer informe era en el año 22. Y este de esta Hablando semana en el del dinero, 18. de si había cobrado o no había cobrado, y era así como un diálogo entre Koldo y Ábalos. Y en este es en el año 18. En un croquis. En un croquis, clasificando a los funcionarios en si estaban ok o no ok a los intereses de la trama corrupta. Lo cual, claramente, a lo largo de los años ha estado muy cercano a esta trama corrupta, porque ya van 2 informes en donde sale mencionado. Por eso tenemos un pleno la semana próxima donde les hemos pedido que nos enseñen ese expediente del Comité de Ética del Partido Socialista que lo exonera de toda la responsabilidad y, obviamente, que nos den una explicación, ¿no? Porque queremos saber por qué insistentemente sale en los 2 informes que ha habido de la OCU en estos últimos meses. ¿Y usted cree que nos darán a la ciudadanía alguna explicación? Pues no, obviamente. Ya está. Mi obligación es pedírsela porque yo creo que la ciudadanía se la merece, pero pondrán todo tipo de excusas y si no, dentro de una semana volvemos a hablar y lo vemos. Mire, el Partido Socialista de hoy en día, en esta última semana, en el Ayuntamiento de Zaragoza, ha cesado al portavoz de la Comisión de Urbanismo, al presidente del Distrito del Raval, de forma unilateral por parte de la portavoz, de Lola Ranera, porque... Horacio Rollo. Horacio Rollo, efectivamente, porque no comulga al 100% con las ideas porque de Sánchez. Es un lambanista. Porque es un lambanista y siendo muy capaz. Y ha puesto a otra persona que no tiene ninguna experiencia ni en urbanismo. En el distrito se ha puesto ella misma como presidenta. Lo ha cesado también de gerente de urbanismo, que también estaba en la gerencia de urbanismo y ayer me llegó otro papel cesándolo de la gerencia de urbanismo. Simplemente porque se prima más la lealtad que la capacidad que puedan tener los concejales. Y en cambio, en esa misma semana, sale a defender a una persona, un concejal, que es su portavoz adjunto, que está en los informes de la UCO. Ese es el Partido Socialista de Zaragoza que tenemos hoy, que es el mismo que el que hay en Aragón y el que hay en España. Efectivamente, el que hay en España. Hablando de ese PSOE que hay en España, usted estuvo reunida ayer con Juan José Carbonero, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, y no sé si tuvieron a bien comentar la actualidad política. No había llegado todavía la noticia del fiscal general, pero bueno, yo creo que... No le pido que nos desvele nada que sea puerta cerrada, no, pero... porque los jueces también, ellos tienen un cargo institucional y tienen que ser objetivos y tienen que además... mantener esa separación de poderes, independientemente de lo que cada uno piense en su fuero interno, mantener esa objetividad y ese deber de cumplir con las leyes establecidas. Y a pesar de las campañas que hay por parte de la izquierda de dudar del Poder Judicial, de dudar cuando las sentencias no son las sentencias que esperan y los fallos no son a su favor, ¿no? Como estamos escuchando en esto. Bueno, llevamos ya muchos meses, lamentablemente, pero en estas 24 horas después de lo que ha sucedido y de que el fiscal general esté condenado, pues esa duda que siempre el Gobierno y sus socios insisten en generar entre la población y que yo creo que los jueces no lo están pasando bien. Volvamos a Zaragoza. Alcaldesa, ahora la Navidad, pero el Zaragoza luce, Monumental Tour, Zaragoza florece. Usted ha logrado llenar la ciudad de vida y de color prácticamente cada fin de semana. Explíquenos qué impacto tiene esto en la economía, porque trae a muchísima gente. Ese es el realmente, o sea, tiene un doble objetivo. Por un lado es
que los zaragozanos vivan su ciudad. Los zaragozanos somos gente que nos encanta salir a la calle, disfrutar, pasarlo bien con amigos, con familiares y en cuanto se organizan actividades en la calle, lo disfrutan. Acercar la cultura a todo el mundo de forma gratuita, porque al final estos son actividades culturales que permiten a todo el mundo disfrutar de estas animaciones y de esta cultura gratuitamente. Pero también no nos quedamos solamente en los zaragozanos, sino que generamos un impacto económico muy positivo con la atracción de turismo de Aragón, de España y de fuera de España. Cada vez son más las personas que nos visitan de fuera de España. El turismo internacional está creciendo año tras año y todos estos eventos que organizamos lo que generan es un crecimiento del turismo, una ocupación hotelera que ronda el 100% casi todos los fines de semana, la ocupación de los restaurantes, se mueve la economía, la ocupación de los taxis, la movilidad de la ciudad, en definitiva, la economía de Zaragoza se mueve y se mueve para los autónomos, para todos los que tienen negocios, para todos los que tienen sus establecimientos, ¿no? Para las empresas locales de Zaragoza, para las pymes. Y yo creo que es una estrategia, ya lo dije cuando me presenté a la alcaldía, que iba a apostar muy fuerte por ello, que creo firmemente que es la forma de generar riqueza todos los meses. Tiene que haber eventos y la realidad lo está demostrando. El año pasado hubo un crecimiento del turismo sobre el año anterior, en la época de Navidad, del 10%. Eso, sin duda, es una cifra muy importante y va consolidándose que cada año seguimos creciendo, ¿no? Y por lo tanto este año volvemos otra vez a apostar por una Navidad impresionante como nunca antes habíamos vivido en Zaragoza. Antes, cuando uno pensaba en visitar alguna ciudad bonita en Navidad, pues pensaba en Madrid, pensaba en Vigo, pensaba en Po, pero nunca Zaragoza había estado en el circuito de ciudades para visitar en Navidad. Ahora Zaragoza sí que está en el circuito. Y eso, esta Navidad, con todo el alumbrado que vamos a hacer, ampliar el corredor de iluminación navideña, con los puntos foto, con más de 600 eventos y más de 1000 espectáculos que tenemos en la ciudad para todas las edades, para todos los gustos, la animación comercial por las calles, la iluminación también en los barrios, con las calles más comerciales. Todo ello tiene un impacto muy positivo, además del buen estado de ánimo, ¿no?, de los zaragozanos, que eso es muy importante, porque la Navidad es para estar alegres, para disfrutarla y para que los niños sientan la magia. No me cabe duda, y no seré yo quien le discuta, alcaldesa, pero sus socios para los presupuestos le critican a veces que dedique tantos recursos a flores y luces y no tanto a lo que ellos dicen lo que verdaderamente necesitan los zaragozanos. Es que yo creo que yo también, obviamente, dedico dinero e inversiones a lo que necesitan los zaragozanos, pero esto es como en un presupuesto doméstico de una familia. Hay que llegar a todo. Tienes que pagar la luz, el agua, la comida, pero también te tienes que comprar ropa, también te puedes ir a cenar a un restaurante el fin de semana. O sea, pues lo mismo pasa con la ciudad. Por supuesto que soy la alcaldesa que más estoy invirtiendo en reformar calles, en cambiar las tuberías, en cambiar el alumbrado público, en hacer realidad los equipamientos que hacía décadas que estaban en distintos barrios prometidos y que nunca nadie había hecho, en reformar el albergue, que me estoy gastando 6 millones de euros en reformar el albergue para las personas sin hogar. Pero eso no significa que no fomente el turismo, que no fomente los actos culturales y que intente hacer que el presupuesto llegue a todas las personas, para todos los gustos y para todos los momentos. Son cuestiones compatibles. Ahora que me mencionan las personas sin hogar y el albergue, ¿qué está pasando? Porque tenemos más sin techos, con perdón, si no se dice así, que nunca. Tenemos un problema nacional. Eso es lo primero que tenemos que ser claros, porque no es un problema en Zaragoza. Tú vas a cualquier ciudad de España y ves que hay más personas sin hogar que nunca, más chabolas que nunca. Hace poco vimos en Pamplona que tienen también una zona verde llena de chabolas. Vas a cualquier ciudad, bueno, en Cataluña, en Lérida, en Barcelona, da igual la ciudad que visites. O sea, el problema es un problema nacional porque hay una política de inmigración de puertas abiertas. La entrada a Europa ahora mismo de África está por España,
en Canarias, y de Canarias el Gobierno de España los va redireccionando a el resto de ciudades. Los distribuye además sin informarnos previamente a los alcaldes. Nosotros no nos enteramos ni nos avisan de que van a llegar inmigrantes de Canarias, y nos los encontramos con que estas personas no son atendidas por extranjería, no les dan los papeles para poder integrarlos en un programa de protección internacional rápido, de tal forma que les enseñen el idioma, que les enseñen un oficio, que los formen y que salgan de ahí con un permiso de trabajo que les permita poder salir y trabajar al acabar su programa de protección internacional. Y en vez de hacer lo que se tendría que hacer, que es eso, porque necesitamos mano de obra y necesitamos inmigración en muchos sectores, lo que pasa es que los traen a las ciudades, no nos avisan. Estas personas pobres están abocadas a buscarse la vida y terminan viviendo donde mejor pueden, uniéndose, y ahora ha sucedido que como en el albergue les damos de desayunar, pues vienen por la mañana y allí se instalan cerca del albergue para que podamos acogerles dentro de los servicios sociales municipales. Entonces, es una complicación importante para todas las ciudades, para todos los municipios, porque los servicios sociales de los ayuntamientos están dimensionados para el sinhogarismo tradicional que hemos tenido toda la vida en España, pero ni tenemos financiación para poder, por parte del Gobierno central, que es quien tiene las competencias en inmigración, para que les podamos ayudar a gestionar esta inmigración si ellos no son capaces, ni les están atendiendo como deberían en los programas de protección internacional. Hace pocos sabíamos que había más de 300 plazas libres aquí en Aragón de protección internacional por parte del delegado del Gobierno, que no las estaban usando. Y cuando le preguntaron al delegado del Gobierno, dijo que eran por si acaso se necesitaban para alguna emergencia. Pero que la emergencia ya está en el parque. Esas personas están en emergencia. Muchas de ellas deberían de estar en un programa de protección internacional y llevan meses esperando una cita que no se les da, ¿no? Entonces, por eso tenemos un problema muy grave, que hasta que no cambie el Gobierno de España y se impongan unas políticas de inmigración regulada, ordenada y con visión de que puedan trabajar y aportar al país al que vienen, que es para lo que vienen y lo que quieren. Esas personas, cuando tienen que dejar su país, es porque quieren venir a buscar una vida mejor donde hay trabajo, y trabajo tienen en España, pero hace falta que les dejen trabajar. Me quedan 2 minutos, alcaldesa, quiero ser breve y rápido. ¿Usted cree que hay una relación directa o indirecta entre esa inmigración que tenemos ahora y la inseguridad que vivimos cada vez más en las calles de Zaragoza? Porque al final todas esas personas, si no tienen un trabajo, de alguna forma han de sobrevivir. Aquí yo no quiero relacionar la inmigración con la inseguridad, porque hay muchos perfiles de inmigración. Y yo que he estado hablando con ellos, viéndolos y conociéndolos, hay muchos perfiles, hay muchos orígenes y hay mucha gente buena que viene con intención de trabajar y que se resigna a esperar. Por supuesto, como en todos los sitios, hay también gente que no tiene solamente esos intereses, pero la seguridad o la inseguridad también tiene que protegerse con más policía y con más medios. Y eso es lo que nosotros reclamamos, que igual que desde Zaragoza hemos puesto más policía local en la calle para que los zaragozanos se sientan más seguros y tenga un efecto disuasorio para que todos aquellos que quieren cometer algún delito, necesitamos que también se incrementen los medios por parte del Ministerio del Interior y que haya más Policía Nacional también en la calle. Solo así podremos mantener la sensación de seguridad, la seguridad que tiene nuestro país y que tiene nuestra ciudad, que es una de las ciudades más seguras de España y uno de los mejores países en materia de seguridad de Europa. Pero lo tenemos que mantener y no se mantiene solo. Ve cómo le había dicho al comienzo que íbamos a mencionar varias veces al Gobierno de España. Por último, alcaldesa, usted que está en la Sociedad Nueva Romareda, ¿cómo ve al Real Zaragoza? ¿Usted cree que nos salvamos? Pues yo no quiero adelantar acontecimientos. Confío mucho en que el partido de la semana pasada haya sido un cambio en la motivación, un desbloqueo,
en el equipo que teníamos anteriormente, que veíamos muy frenado, incapaz de meter goles, y que a partir de ahora, pues bueno, vamos a ver cómo evolucionan los siguientes partidos, que serán fundamentales para recuperar la motivación, el estado de ánimo, la confianza en sí mismos, y que podamos recuperar este inicio de temporada que ha sido dramático. No la vimos en el derbi en el estadio. No sé si hay algún tipo de crispación con la propiedad por los pagos y los retrasos en cuanto al nuevo estadio. No, porque estuve fuera el fin de semana y por lo tanto no pude estar No en seré el yo que le derbi. pregunte su agenda personal, No, alcaldesa. perfecto, No me pero atrevería. no, pero es verdad que ha habido muchas preguntas sobre esta cuestión, y es que es verdad que este fin de semana no estaba aquí, pero no tengo crispación por los pagos, porque yo creo que eso ya se resolvió. Si hubo un incumplimiento el año pasado sobre el plan inicial, pero era verdad que en ese momento la sociedad no necesitaba ese dinero, y con lo cual se hicieron un ajuste en los planes para esos pagos y ya está. Y ahora todavía estamos dentro del margen de cumplimiento, con lo cual no tengo motivos para estar enfadada. Yo, con lo que estoy más preocupada, más que enfadada, es con la situación deportiva. Yo creo que Zaragoza no se merece un equipo como el que tenemos actualmente, y lo que sí que me gustaría es que sean capaces de construir un equipo que gane. Usted sí que sabe quién es Najim, ¿verdad? Sí, claro. Alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a Es Radio y a todos los oyentes. Un saludo. Con la libertad. Y hasta aquí el baturrillo político de hoy. Menuda semana. El lunes con el diputado Jorge Puello. Ayer con el presidente de Aragón, Jorge Azcón, y hoy con la alcaldesa de Zaragoza. Muy buen fin de semana. Que gane el Zaragoza este fin de... Hasta el lunes. Soy Quijote de un tiempo.